La OTAN se rinde, Estados Unidos se va, Europa en caos. Bueno, DIC nos dice: OTAN derrotada, su brazo político, la UE, se disuelve y queda en manos del Islam. Bueno, vamos a ver. Esto de queda en manos del Islam igual es mucho decir. Pero que nos quedamos en una situación caótica está claro. Cuando decimos la OTAN se rinde, ya sabéis que lo que ha hecho la OTAN a través de Estados Unidos es ofrecer su rendición. Ahora están negociando las condiciones de esa rendición, pero es evidente que hay un reconocimiento de que Rusia ha ganado la guerra, por lo tanto se están capitulando. Bueno, Estados Unidos se va. Claro, dentro de esa negociación se está percibiendo cada vez con más claridad una voluntad de Estados Unidos de irse de Europa. De irse de Europa, en principio, despegándose de la OTAN, de los compromisos con la OTAN y retirando sus tropas. Vamos a ver, hay cada vez más indicaciones en este sentido y esa retirada de tropas, pues a veces se dice de los países bálticos, a veces se dice de Europa del Este, a veces se dice de los países que pertenecieron al Pacto de Varsovia y a veces de Europa en general, ¿no? Bueno, esto, llevarse las tropas y perder poder político está muy directamente relacionado. Entonces aquí hay una serie de elementos que todos van en la misma dirección: el cuestionamiento de la OTAN, incluso esos movimientos en Estados Unidos de, de poner, vamos a decir, patas arriba la USAID, ¿no? Y ahora se está hablando del NED, el National Endowment for Democracy, que es otro instrumento similar para influir en otros países, tanto desde un punto de vista de control geopolítico como para el impulso del capitalismo woke y del neoliberalismo, ¿no? Bien, todos esos son instrumentos que inciden en ese concepto general de que Estados Unidos se va. Se va, pues puede ser para concentrarse en su propia reestructuración o en el control de su entorno o en un posible conflicto en Asia, etcétera. Bueno, sea una u otra la razón, pero parece claro que este es el contexto. Y en ese contexto, Europa queda en una situación de caos. ¿Eh? De caos porque todavía, salvo países concretos, todavía está controlada por el Partido Único, esos grupos políticos, ya sabéis, lo repetimos, que dicen que son de izquierda, derecha o centro, que han estado controlando la política, los gobiernos durante estos 30 años, que han destruido Europa y que en realidad no son más que matices dentro de ese partido único europeo en el que todo lo estratégico está al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Bien, pues tenemos una situación complicada en Europa, una situación geopolíticamente insostenible, sin reservas en los ejércitos, ejércitos que ya de por sí son muy débiles y además sin reservas de armamento. Lo ha dicho el CEO de Rheinmetall, lo ha dicho claramente, que los países europeos se han quedado sin reservas, no tienen armamentos, no tienen más que sus propios ejércitos ya para ponerse en marcha y para lo que les duren el armamento que tienen ya a disposición, pero no tienen reservas. No tienen reservas. Bien, la posición geopolítica, la posición militar es insostenible en el contexto actual. Otra cosa es que fuesen capaces de negociar un nuevo contexto, pero el Partido Único no lo es. Tenemos una crisis económica creciente después de 20 años de estancamiento, medidas adoptadas durante los últimos años suicidas, medidas económicas suicidas, y ahora pues con necesidad de hacer frente o al desastre generado en Ucrania o a lo que puede venir con estos incrementos de gasto militar que quieren poner en marcha, ¿no? Y la situación política tremendamente convulsa, ¿no? Tremendamente convulsa. Porque, claro, Estados Unidos se va, pero la influencia del trumpismo o del populismo conservador, si queréis,
pues es muy fuerte y es creciente. Y vamos a ver qué pasa elección tras elección. El partido único está dispuesto a lo que sea para mantener el poder. Lo hemos visto en Rumanía, han anulando las elecciones. Han dicho que están dispuestos a hacerlo en Alemania si es necesario. Bueno, van a hacer lo que sea, ¿no? Bueno, la solución de todo esto, ¿cuál es? Pues es muy clara, en el fondo. Es echar a esta clase política. A esta clase política que ha destruido Europa en los últimos 30 años. No hay otra. Se pueden apuntar soluciones concretas en ámbitos concretos, pero si no nos libramos de esta clase política, pues va a ser complicadísimo. Tenemos un futuro muy difícil, muy complicado. ¿Cómo nos libramos de esta clase política? Bueno, pues ya sabéis, organizándonos. En principio, las fuerzas oligárquicas o empresariales suelen tener recursos, pero las fuerzas para apoyar los intereses de los ciudadanos, pues les suele costar bastante más encontrar esos recursos, y por lo tanto nuestro recurso es la fuerza de los números. Agrupar a los ciudadanos, asociaciones, movimientos de masas, movimientos políticos, grupos políticos, partidos políticos, lo que sea. Bueno, pues ya algunas referencias en este sentido ya tenemos en países como, ya sabéis, como Eslovaquia, con el Partido Socialdemócrata Smer en el gobierno, o Alemania con BSV, por ejemplo. Pero al final, más que propuestas políticas concretas, se trata de organizaciones que dependan de los ciudadanos, que no estén financiadas por oligarcas y que claramente sean capaces de enfrentarse al partido único, ¿no? Y a sus derivadas, que ya sabéis que son en el ámbito socioeconómico el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico el atlantismo y el globalismo, y en el ámbito sociocultural el capitalismo woke. Bien, pues hay que, hay que moverse, hay que moverse, y si no hay grupos sociales o políticos que representan a los ciudadanos en vuestro entorno, pues hay que crearlos. Hay que crearlos, empujarlos y dinamizarlos. Ven, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.